Muy bien, vamos a continuar el tema de esta semana o de la anterior semana en la cual hablábamos de todo lo que es ecografía de anexos. Y pues siempre es bueno recordar que para cualquier inicio de estudio ecográfico hay que ajustar la ganancia durante todo el examen. Eso lo vamos a aprender. Y justamente el botón de ganancia pues nos ayuda a obtener mejores imágenes. Los anexos comprenden ovarios, su mesosalping, trompas de falopio, ligamentos anchos, vasos uterováricos. De todos ellos, el ovario o los ovarios son los únicos anexos observables en ecografía. Cuando hablamos de una paciente sin patología, ¿verdad? Porque, bueno, ya vamos a ver que las trompas aparecen tras una patología. Los ovarios se identifican laterales o posterolaterales al útero, que se encuentran en anteflexión y comúnmente se encuentran anteriores a los vasos ilíacos internos. Vamos a ver una imagen. En una especie de orientación vertical con un eje largo paralelo a estos vasos ilíacos internos. Muchas veces es complicado ubicar ovarios, sea porque hay bastante gas, porque la paciente no está bien preparada, porque son pacientes que tienen un panículo adiposo muy grueso. Entonces, los vasos ilíacos internos van a ser nuestro referente anatómico para poder ubicar justamente los ovarios. El ovario normal puede contener pequeños folículos anecoicos dependiendo del ciclo en el que esté y se puede apreciar una pequeña cantidad de líquido en el fondo de saco de Douglas en la última fase del ciclo menstrual, lo cual es algo normal. Rápidamente empezamos localizando ovarios. Esta es una ecografía abdominal o transabdominal con un transductor convexo, con una represión de vejiga bastante buena. Por debajo podemos ver en un corte transversal, es transversal porque vemos la vejiga cuadrangular. En un corte transversal podemos ver el útero, fíjense. Podemos ver en la parte central su endometrio, que bueno, hasta aquí pues ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Aquí podemos ver una porción intratubárica que se llama el cuerno uterino, el cual es totalmente normal, y lateralmente podemos observar el ovario derecho y el ovario izquierdo. Normalmente lo vemos así. Esta es la apariencia en transversal normal. Y es el corte que iniciamos. Siempre iniciamos ovarios con un corte transversal para poder ubicarlos a ambos lados del útero. Entonces podemos apreciar lo que es el ovario derecho y lo que es el ovario izquierdo. En un corte longitudinal, fíjense cómo está la vejiga, que tiene una forma cónica, como ustedes pueden ver, es cónica. Aquí en este diagrama lo dibuja mejor. En un corte longitudinal, pues lo que hacemos es colocar el transductor. Nosotros bueno, eso también lo vamos a aprender muy bien. Cuando colocamos el transductor sobre un ovario, si nosotros hacemos, si este transductor está en un corte transversal, ¿sí? Si el transductor viene así en un corte transversal, lo único que hacemos es sobre el ovario rotamos el transductor en longitudinal y pues vamos a poder ubicar sobre el mismo ovario su corte longitudinal. Y fíjense que eso se hace para ambos ovarios. Eso igual lo vamos a aprender en la práctica para poder obtener este corte longitudinal del ovario. Nuevamente aquí en este mismo corte longitudinal podemos apreciar por encima del útero un ovario. Entonces lo que hacemos en el corte longitudinal es ir de derecha a izquierda y vamos a poder apreciar un ovario por encima del útero y el otro ovario por debajo del útero. Entonces vamos de derecha a izquierda. Y lo que les decía, los vasos ilíacos internos discurren
de esta manera y pueden ser nuestros referentes, llamados también vasos hipogástricos, pueden ser nuestros referentes anatómicos para poder localizar el ovario. Ahora fíjense, la característica de los ovarios pues es que va a tener bordes nítidos, bien definidos, un estroma que se encuentra central y periféricamente pues va a tener folículos, los cuales pues van a variar según el ciclo ovárico. Ya habíamos hablado de ciclo ovárico en la anterior clase. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver 1, 2, 3, 4 folículos ováricos. En este corte se puede ver aquí un folículo dominante que generalmente se da hacia la parte central. En este otro podemos ver 1, 2, 3 folículos. Entonces, el ovario pues va a tener diferentes características a lo largo del ciclo menstrual de la mujer. Pero es importante tener en cuenta de que si sus bordes van a ser siempre nítidos, si va a tener un estroma que es isoecogénico o ligeramente hipoecogénico, y pues se van a presentar diferentes folículos en su interior. Aquí también podemos localizar un ovario. Este es un corte longitudinal. Aquí tenemos el útero. Aquí tenemos canal vaginal que se dibuja muy bonito. Y fíjense cómo posterior al útero, bueno, se lo ve posterior, ¿no? Pero está más hacia la izquierda. Podemos ver acá el ovario con sus diferentes folículos que seguramente están en una fase que se llama, en la fase en la cual va a haber un folículo que va a dominar, un folículo dominante que se ve que es este, ¿no es cierto? Entonces, esa es la característica de los ovarios. En la pubertad alcanza a medir 2.4 por 4.1 por 1.5 a 2.4, ¿sí? Y estas dimensiones o volumen máximo que va a tener es de 0,9 en nulíparas y hasta 15 ml en multíparas. En el momento de la ovulación hay un folículo dominante que inclusive llega a medir hasta 2 centímetros, o sea, llegan a ser bastante grandes los folículos dominantes. Luego este folículo tiene que desaparecer, tiene que ir contrayéndose, ¿verdad? Hasta que vaya desapareciéndose. Los folículos que se asocian a una ovulación inducida por hormonas tienden a ser mayores de lo normal. Aquellas mujeres, si nosotros nos ponemos a averiguar los ciclos de las mujeres, en esos ciclos de 28 días aproximadamente, que se dividen en una fase estrogénica antes de la ovulación y una fase de progesterona posterior, ¿no es cierto? Comienza desde la fase estrogénica hasta la mitad del ciclo a dominar uno de los folículos, que aproximadamente se inicia en el día 10 y sabemos que ese folículo para el día 14 pues va a ovular, aumentando el volumen del folículo de 20 a 25 milímetros o más. A mediados del ciclo aparece como un área pseudoquística hiperecogénica en el margen interno del folículo que corresponde a un cúmulo ofórico. A veces incluso en el folículo roto se puede ver un sangrado interno, el mismo se puede reexpandir y a ello se denomina quiste hemorrágico o lúteo hemorrágico. Pero hacia el final de la fase del progesterona que inicia la menstruación, pues todo esto también se reabsorbe. Entonces, fíjense, aquí tenemos en un corte longitudinal un ovario de bordes regulares con un centro que es el estroma, que es más isoecogénico, con varios folículos que todos son del mismo tamaño. Esto significa que la mujer pues está en una etapa de reclutamiento para definir cuál de ellos va a ser el dominante. Aquí vemos otro folículo de bordes regulares, generalmente tienen esta forma ovalada.
en el cual igual podemos ver varios folículos, ¿no es cierto? Y un estroma, que es más isoecogénico o hiperecogénico en este caso, ¿verdad? En relación a lo que son los folículos. La característica de los folículos es que son anecoicos. Y bueno, mientras vamos avanzando en la etapa menstrual de la mujer, uno de ellos se vuelve pues el dominante, crece y luego va a ir expulsando lo que es el ovario, o lo que es el óvulo, perdón. Entonces, fíjense, aquí tenemos otro ovario de bordes bien definidos. Aquí tenemos un folículo dominante que prácticamente, como ustedes ven, rechaza el estroma hacia un polo del ovario. Tenemos varios otros folículos, los cuales pues no han logrado dominar. En el interior de este folículo dominante se logra ver el cúmulo ofórico, óforo, el cual pues va a ser aquel que contiene el óvulo, ¿verdad? Aquí igual tenemos nuestro ovario con su folículo dominante y muchas veces se logra ver inclusive cómo ha habido la liberación del óvulo. Obviamente no vemos el óvulo porque es microscópico, pero se puede ver cómo se rompe este folículo que muchos les dicen quistes, ¿no? Van a escuchar mucho la terminología de hay ginecólogos que a estos les llaman quistes funcionales, obviamente y les dicen quistes por su apariencia, ¿no es cierto? Circular, anecoica, pero en realidad es bueno hablar de ello como folículos, simplemente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo la ecografía y vamos charlando con la paciente y le decimos, tienes varios quistes, pero un quiste dominante, pues la paciente no sabe que estamos refiriéndonos a lo que son folículos y se asusta y dice, a mí me ha dicho el ecografista que tengo varios quistes y hay un quiste grande. Entonces, es bueno comenzar a hablar una terminología que no pueda confundir a nuestras pacientes. El protocolo de estudio ecográfico es una vez que identificamos un eje, el eje longitudinal del útero, desplazamos el transductor a ambos lados, lado derecho, lado izquierdo, en cortes sagitales paralelos para visualizar el eje largo de los ovarios y luego hacemos los cortes axiales y coronales. Se recomienda iniciar con una ecografía siempre abdominal para explorar toda la pelvis y si es que es necesario se continúa con una transvaginal. Ahora, dentro de la patología ovárica, bueno, al finalizar la clase les voy a mostrar cómo se hacen los cortes para útero, para ovarios, absolutamente todo, ¿sí? Para que sea más didáctico. Bueno, la patología ovárica, pues vamos a ver, lo que más vamos a ver son quistes funcionantes, que es justamente los folículos, que así los llaman, los quistes funcionantes, y aquellos que no son funcionantes. ¿Cómo sabemos si es o no funcionante? Los funcionantes están sujetos a la influencia hormonal, que es característica del ciclo menstrual o ciclo ovárico. Son de curso benigno, suelen medir 25 milímetros o menos, o a veces pueden alcanzar hasta los 40 o 50 milímetros. Lo importante es que regresionan hacia el inicio del siguiente ciclo menstrual, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros vemos un folículo muy grande, ¿verdad? O llamado también quiste ovárico funcionante, hay que hacerle un seguimiento a lo largo de todo el ciclo. Se supone que estos regresionan, desaparecen. ¿Por qué? Porque están bajo la influencia hormonal. Pero si persisten o aumentan de tamaño, se los consideran quistes no funcionantes, es decir, que no son dependientes de las hormonas. Y su origen puede ser ovárico, puede ser paraovárico o puede ser paratubárico. Es decir, que ya tienen otro tipo de orígenes que no están relacionados con el ciclo hormonal menstrual ovárico de la mujer. Por eso es que cuando nosotros como ecografistas detectamos un quiste que nos llama la atención, ¿sí? Que llega a medir hasta 5 centímetros, pues le hacemos el seguimiento a la paciente. Le preguntamos en qué etapa de su ciclo menstrual está y bueno, cuando ya se vaya a iniciar el siguiente ciclo, la volvemos a citar
para ver si este quiste ha desaparecido, ha disminuido de su tamaño. De lo contrario, es un quiste no funcionante. Y ahí, pues ya no hablamos de folículos, ¿no? Hablamos realmente de quiste. Un quiste es simple anecoico, sin pared gruesa, sin septos internos, con un buen refuerzo posterior. Un quiste simple no funcionante menor a 5 centímetros generalmente es benigno. Y ojo, hay que tomar mucho en cuenta estas medidas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un quiste anecoico de paredes regulares, paredes finas, que no tiene septos, que no tiene ningún tipo de estructura interna, por eso es que es anecoico, no tiene septos, no es heterogéneo en su interior, sino que es negrito siempre, ¿no es cierto? Bien delimitado, ¿verdad? Pues es un quiste que no supere los 50 milímetros o los 5 centímetros, pues es un quiste de curso benigno al cual hay que hacerle seguimiento. Si es igual un quiste simple que no ha desaparecido, ¿no es cierto?, en el siguiente ciclo menstrual, es no funcionante. Si es menor a 5 centímetros, es de curso benigno y hay que hacerle seguimiento. Muchas veces vamos a tener pacientes que tienen este problema, que es un quiste ovárico hemorrágico, el cual, fíjense, pues nosotros cuando hacemos un corte, sea longitudinal o transversal, logramos identificar ovario y en su interior vamos a ver un acúmulo totalmente heterogéneo. Como ustedes pueden ver, este es el ovario y en su interior hay un acúmulo heterogéneo. Estamos hablando de un quiste ovárico hemorrágico, al cual también hay que reportarlo. Y bueno, el médico tratante pues verá la forma en la cual va a manejar este quiste ovárico, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente medimos, describimos las características. En las últimas diapositivas les voy a enseñar cómo se hacen las medidas, ¿sí? También tenemos quistes paraováricos. Aquí tenemos el ovario, fíjense, de bordes regulares con su estroma y sus folículos, pero lateralmente a su ladito podemos identificar este quiste. Este quiste es circular, de paredes finas, es anecoico. Obviamente por la foto parecería que hay algo aquí adentro. Habría que ver otros cortes para ver si este no es un artefacto. Entonces, este es un quiste paraovárico. Hay que hacer la medición del quiste, ¿sí? Se hace o se puede colocar el volumen. Tenemos un botón para saber el volumen de una masa, de cualquier loe, ¿sí? Entonces, se puede sacar el volumen y poder saber qué volumen tiene. Peor aún en este caso, fíjense la importancia de tener una vejiga bien preparada para una ecografía abdominal. Fíjense aquí, esta ecografía es transvaginal, la vejiga está vacía. Nosotros podemos ver el útero rechazado hacia abajo y este gran quiste, ¿sí? Este quiste, que si bien es un quiste totalmente anecoico, las medidas nos indicarán si es mayor o menor a 5 centímetros, ¿sí? Igual se saca el volumen para saber cuál es el volumen y la medida de este quiste. Pero es bueno, fíjense, parecería que fuera una vejiga, ¿no es cierto? Entonces, siempre que nosotros nos encontremos con dos loes, o qué sé yo, con una cavidad anecoica y otra, cuidado, piensen que es vejiga. Siempre es bueno cuando nos encontramos con ello, si estamos en una ecografía abdominal, decirle a la paciente que vacíe vejiga, ¿verdad? Y ahí podemos hacerle una transvaginal o una misma abdominal. Cuando la vejiga está vacía y el otro contenido, la otra cavidad llena de líquido se encuentra represionada, pues ya sabemos que es un quiste. También vamos a tener quistes complejos. Estos se caracterizan por ser de paredes irregulares gruesas que en su interior pueden tener ecos, tabiques internos,
pueden aparecer como una masa sólida, ¿sí? En el cual pues va a absorber mayor cantidad de rayos y va a tener una buena transmisión sónica. Todo quiste que sea complejo tiene un riesgo de malignidad, ¿sí? Entonces, toda masa quística compleja para nosotros es riesgo de malignidad. Un quiste hemorrágico, lamentablemente, puede simular una masa anexial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el quiste hemorrágico igual parece tener ecos internos, tiene patrones, no tiene un patrón anecoico, sino que tiene un patrón heterogéneo en su interior. Por ejemplo, aquí tenemos un quiste que está tabicado. Aquí se puede ver el tabique. Si bien es un quiste bien delimitado, su pared es regular, ¿no es cierto? Pero ya contiene un tabique interior. Entonces, a esto se los denomina quistes complejos, que tenga un tabique, que tenga una zona heterogénea en una de sus lobulaciones o loculaciones, o peor aún, cuando podemos ver un quiste ovárico multitabicado. Fíjense, aquí tenemos estos tabiques internos que separan todas estos pequeños quistes hijos, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí son anecoicos, pero aquí ya son de contenido más sólido, más heterogéneo. Entonces, cuando ya vemos así multitabicaciones, igual es de curso de riesgo, de alto riesgo maligno, ¿verdad? Y un quiste que también aparece con bastante frecuencia es el quiste dermoide, llamado también teratoma, que estos teratomas quísticos suponen el 10 a 15% de las neoplasias ováricas. En realidad son benignos, son de curso benignos, pueden ser bilaterales y sabemos pues que los teratomas contienen tejidos embrionarios, ¿no es cierto? Tejidos epiteliales. Es decir, que en su interior puede haber piel, pelo, epitelio descamativo, inclusive se pueden ver dientes, restos, ¿verdad? Restos embrionarios. Son de crecimiento lento y obviamente está presente en la mujer desde su formación, desde feto, ¿no es cierto? La ecogenicidad de los teratomas es variable dependiendo pues de la clase de elementos epiteliales que contenga, pero tiene dos patrones clásicos, uno llamado el signo de la punta del iceberg y el enchufe dermoide, que presenta dos áreas hiperecogénicas redondeadas dentro de una masa hipoecoica y muy raramente se observan niveles líquidos en su interior. Fíjense cómo podemos ver este quiste dermoide, que obviamente al contener mucha cantidad de tejido sólido, por ejemplo hueso o dientes, hace pues una sombra acústica posterior. Entonces podemos ver este quiste dermoide, ¿verdad? Con su sombra acústica posterior. Este es el signo del iceberg, que ustedes pueden ver. Se lo llama así porque aparenta ser un iceberg, ¿sí? Se lo llama así. Y en realidad es pues que podemos ver todo este contenido sólido en su interior y esta sombra acústica oscura posterior que logra emitir justamente los rayos, ya no pueden penetrar más allá por el contenido duro que contienen los dermoides. O peor aún, ¿no es cierto? Aquí tenemos el ovario y aquí tenemos en su interior el quiste dermoide, que si le hacemos un acercamiento, pues vamos a ver que es una zona totalmente sólida, dura. Si bien estos quistes son de curso benigno, pues generalmente se los extrae. Y aquí tenemos otro ovario en cuyo interior pues tiene 1, 2 quistes dermoides. En este otro tiene 1, 2, 3, 4 quistes dermoides en todo el ovario. Y bueno, aproximadamente de 100 pacientes se logran ver 10 de estas características.
Otra patología que es bastante común de ver son los ovarios poliquísticos. En realidad, el término ovario poliquístico es una parte de todo un complejo, es decir, una parte de un síndrome clínico mucho más grande, ¿no es cierto? Los ovarios poliquísticos simplemente son la observación de varios quistes en el interior de los ovarios y que generalmente los médicos nos derivan a estas pacientes que son adolescentes, jovencitas, pues que tienen otros problemas de índole hormonal referidos justamente al síndrome de Stein-Leventhal, ¿verdad? Que junto con ello pueden tener pues obesidad, hirsutismo, resistencia a la insulina, etcétera. O que pueden ser mujeres infértiles. Por lo tanto, este síndrome de Stein-Leventhal, una de sus características es detectar en ecografía ovarios que tengan múltiples quistes. ¿Cuál es la característica de un ovario poliquístico? Como ustedes pueden ver, el ovario mantiene su forma, pero en su interior pues va a aparecer bastantes folículos, que en realidad son quistes, ¿no es cierto? Son bastantes folículos. Tienen en realidad los ovarios se vuelven un poco más esféricos con una cápsula gruesa y brillante. La apariencia de los ovarios es que aparentan ser más grandes, con numerosos y pequeños quistes de menos de 5 milímetros de diámetro. Aquí a lo largo de todo lo que es el ciclo ovárico de la mujer, no hay uno que se vuelva dominante específicamente, ¿sí? Y la característica es que estos quistes se disponen periféricamente, muchos le dicen en forma de rosario, y que pueden ser de 10 a 12. Pues la etiología es un trastorno hormonal hipoficiario, signos clínicos pues son varios, ¿no es cierto? Entre los más comunes, amenorrea, infertilidad, obesidad, hirsutismo, hay varios otros, ¿verdad? Que es bueno preguntar a las mujeres que nos vienen con la indicación de la ecografía. Y los signos ecográficos, pues aumenta el volumen 3 veces de lo normal, son quistes no coalescentes, son ovarios hipoecoicos o isoecoicos con imágenes foliculares múltiples periféricas en forma bilateral. La morfología del ovario poliquístico por ecografía es que la imagen sea obtenida, es lo ideal, en la fase folicular temprana, es decir, los días 3 y 5 del ciclo, que eso es importante para poder obtener estas imágenes. Anaí García Conde tiene la cámara encendida y no sé si la puede apagar. Anaí García Conde. No sé si me escucha. Anaí García Conde tiene la cámara encendida. No sé si quiere participar. Bueno, mejor así. Muy bien, entonces, como les decía, la morfología del ovario poliquístico por ecografía es mejor obtenerla en los días 3 a 5 del ciclo de la mujer. Vamos a ver un crecimiento ovárico con 12 o más folículos antrales que se disponen periféricamente. En otros libros dicen de 10 a 12 o mayor a 10. Estos logran medir de 2 a 10 milímetros de diámetro, están organizados en distribución periférica y central, con un incremento central del estroma mayor del 25% del área ovárica.
Y el volumen ovárico, cuando hacemos una medición de todo el volumen ovárico, es igual o generalmente es mayor a 10 ml. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ovario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, este que debe ser o está queriendo ser predominante, 10, ¿no es cierto? Por eso es que algunos libros dicen de 10 para arriba, de 10 a 12, mayor a 12, varía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Entonces, es así como se ve un ovario poliquístico y generalmente son bilaterales. También vamos a tener signos ecográficos de tumores de ovario. La característica, en realidad, la ecografía difícilmente, sabemos que el examen ideal para saber qué tipo de cáncer hay en cualquier parte del cuerpo es la biopsia, ¿no? Pero la ecografía nos puede orientar a saber que la mujer puede ser portadora de algún tumor maligno del ovario. Y esto va a estar caracterizado por ser una masa sólida con un componente quístico, una masa multiquística, una masa ecogénica con sombra acústica posterior, que nos habla de un proceso calcificado. Es decir, que cuando nosotros vemos un ovario que no cumple, pues, con las características normales que hemos mencionado anteriormente y que más bien va a tener alguna masa, sea sólida, líquida, mezclada, heterogénea, tabicada, etcétera, pues ya nos está orientando a un proceso de malignidad. Según la ecogenicidad de los tumores ováricos, también vamos a tener que hay anecoicos, hay un patrón mixto y hay ecogénicos. Dentro de los anecoicos, aquellos quistes que no desaparecen según el ciclo menstrual o el ciclo ovárico de la mujer, es decir, aquellos quistes que se mantienen y pueden ser mayores a 5 centímetros o a 50 milímetros, ¿verdad? Y que más bien van creciendo, pues nos van a orientar a este tipo de cáncer o de tumores, al cistoadenoma mucinoso, al seroso, al cistoadenocarcinoma mucinoso o al cistoadenocarcinoma seroso, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno hacer seguimiento de estas masas, de estas LOEs. Aquellos que tienen patrón mixto, pues fíjense la cantidad de tumores que nos pueden orientar. Cistoadenoma mucinoso también, el cistoadenoma seroso también tiene patrón mixto, los adenocarcinomas mucinoso y seroso también. Aquellos adenocarcinomas que no sean serosos ni mucinosos, los teratomas, los cistoadenofibromas, los fibrotecomas, el tumor de células de la granulosa. Y los que son ecogénicos, es decir, los brillantes, están el adenocarcinoma, el teratoma, fibrotecoma, tumor de células de la granulosa. Entonces, aquí tenemos una gama amplia y es por eso que en ecografía, si vemos un quiste anecoico grande, no podemos decir que es un mucinoso, un seroso, etcétera. Simplemente lo describimos tal cual es con sus dimensiones y solamente se hace la descripción. No se puede dar un diagnóstico preciso de qué pueda ser. Se puede orientar, ¿no es cierto? Se puede orientar, puede ser posible uno de estos, pero sabemos que la biopsia va a ser pues el examen de elección para el estudio celular y para poder identificar qué tumor es. Entonces, van a haber masas ováricas que pueden ser sólidas, como ustedes pueden ver, una masa ovárica sólida. Aquí arriba está la vejiga en un corte transversal y tenemos una masa sólida, voluminosa, no homogénea, que eleva la pared posterior de la vejiga.
En las mujeres posmenopáusicas, y esto es bueno tomarlo en cuenta también, las masas quísticas de localización pelviana suelen ser malignas. ¿Por qué? Porque las posmenopáusicas ya no tienen pues el influjo hormonal, por lo tanto, cualquier masa quística de localización pelviana es también sospechosa de malignidad. Y la enfermedad inflamatoria pélvica, que pues es una patología en la cual los órganos pélvicos femeninos se ven involucrados debido a un proceso infeccioso que puede ir desde la vagina hasta arriba, ¿verdad? Entonces se puede ver comprometido el endometrio, causando endometritis, las trompas de falopio y cualquier otra estructura adyacente. Y justamente la enfermedad inflamatoria pélvica es la patología más importante que afecta a las trompas de falopio por procesos infecciosos y que nos orientan a poder diagnosticar mediante ecografía, porque es de las pocas patologías en las cuales podemos observar mediante ecografía las trompas. Bueno, aparte de que pueden haber también otras patologías, pero la enfermedad inflamatoria pélvica es la más común. Y bueno, sabemos que las manifestaciones clínicas están ligadas a todo lo que es el proceso infeccioso, ¿verdad? La mujer con fiebre, secreciones vaginales, dolor abdominal bajo, micción dolorosa, dispareunia, náuseas, vómitos, etc. Pero las manifestaciones ecográficas son las importantes también. La trompa de falopio normal no es visible por ecografía, mientras que en la enfermedad, principalmente en la enfermedad inflamatoria pélvica y principalmente por ecografía transvaginal, podemos ver una trompa de falopio alargada como si fuera una salchicha, voluminosa con un incremento de diámetro, se ve una pared muscular engrosada, edematosa, se ve una distensión de su luz, inclusive se ve líquido libre en el fondo de saco de Douglas. Y así es como se ve. Esta es una ecografía transvaginal, como ustedes pueden ver. En este corte se puede ver la tuba. Fíjense como si fuera una salchicha, ¿sí? Aquí podemos ver una porción, aquí podemos ver otra porción y aquí otra. Aquí se puede ver una dilatación bastante importante de lo que es la pared de la trompa. Entonces, se ve estas imágenes, claro, moviendo el transductor, podemos ir viendo cómo la trompita que normalmente tiene un curso recto, pues por el proceso inflamatorio edematoso se ha ido plegando. Pero esta es la imagen más característica, ver así una salchicha. Fíjense cómo aquí vemos la trompa igual plegada, como si fuera una salchicha. Y como está llena de líquido, se la llama hidrosalpinx. Es bueno saber también que las masas pelvianas pueden tener diversas causas. El examen ultrasónico no siempre permite diferenciarlas. Además, conviene también tener en cuenta que una gran masa pelviana puede comprimir el uréter y dar lugar así una hidronefrosis. Siempre que se encuentre una masa pelviana, habrá que examinar riñones para excluir una posible hidronefrosis. También tomar en cuenta que las masas de localización intestinal, por ejemplo, inflamatorias o parasitarias, pueden confundirse con una masa pelviana, por lo cual hay que investigar si existe o no peristaltismo, y eso lo vamos a ver también en la práctica. Ahora sí, vamos a ver los cortes ecográficos ginecológicos. Muy bien, tenemos una mujer, la cual descubrimos todo lo que es el hipogastrio, se coloca el gel porque esta es nuestra zona de examen. La mujer tiene que estar de cúbito dorsal, echadita, se coloca gel y bueno, vamos a hacer primero una ecografía abdominal o transabdominal.
en la zona hipogástrica específicamente, hacemos un corte medio sagital suprapúbico, ¿sí? El corte medio sagital suprapúbico, como ustedes pueden ver, pues llevamos el transductor de esta manera, sagitalmente, y apoyamos sobre lo que es el hipogastrio por encima del pubis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver primero una buena represión de vejiga con esta su forma cónica. Por debajo vamos a ver que se dibuja el útero, cuello uterino, cuerpo, fondo del útero, cuerpo, y aquí el canal vaginal. No nos olvidemos que aquí está la pared abdominal, entonces toda esta zona es anterior y toda esta zona es posterior. Entonces, como ustedes pueden ver, se dibuja el útero. Inclusive podemos ver el endometrio. Si ustedes se dan cuenta, este endometrio está engrosadito, ¿verdad? Entonces vemos el útero en su fondo, en su cuerpo, en el cuello. Podemos ver el ángulo vésico-uterino y podemos ver el canal vaginal. Aquí tenemos una vejiga con un volumen de 250 cc. Y luego, después de que hemos ubicado útero, hacemos un corte medio transversal suprapúbico. Es decir, que rotamos el transductor en transverso, igual por encima del púbix. Muchas veces tenemos que angular hacia abajo para poder encontrar el útero. Y eso lo vamos a ver también en la parte práctica. Fíjense cómo la vejiga se vuelve cuadrangular en un corte transversal. Podemos apreciar el útero, como ustedes pueden ver. Se puede ver todo lo que es el miometrio y se puede ver una zona central que es pues el endometrio. Entonces aquí podemos ver el útero, la vejiga. Aquí hacemos las medidas. El diámetro longitudinal se mide desde el fondo del útero hasta el cuello uterino en una línea recta, ¿sí? Entonces, desde la parte más profunda del fondo del útero hasta el cuello del útero, se hace el diámetro longitudinal. El diámetro anteroposterior lo tomamos de la zona más amplia de lo que es el cuerpo uterino, de anterior a posterior. Entonces ya tenemos aquí dos medidas, un diámetro longitudinal y un diámetro anteroposterior. Y pues también tenemos que sacar un diámetro transversal que va de un extremo al otro del útero. Por lo tanto, ya tenemos la forma en la cual medimos el útero. Por lo tanto, cuando estamos haciendo la inspección ecográfica de útero, tenemos que poner el aparato ecográfico, la pantalla, en dos pantallas, ¿sí? En uno tomamos la mejor imagen longitudinal, frisamos y luego la transversal y luego hacemos la medida longitudinal, la medida anteroposterior y la transversal. Y la máquina automáticamente pues nos lanza las medidas de longitud, de anteroposterior, de transversal y con las tres nos lanza un volumen uterino. En esta misma ecografía abdominal vamos a hacer un corte transversal suprapúbico con barrido lateral de derecha a izquierda para el estudio del anexo respectivo. Entonces, corte transversal, tenemos una vejiga cuadrangular y vamos a ir de derecha a izquierda para ver el ovario derecho. Aquí ya se ve. Aquí tenemos la vejiga, aquí tenemos el útero, ¿no es cierto? El útero, se ve algo de endometrio.
Aquí ya podemos ver un ovario derecho y aquí un poquito más alejado el ovario izquierdo. Fíjense, la característica ovárica es muy clarita. Se logran ver los folículos, su estroma, esta su disposición, su forma ovoidea. Entonces, ahí tenemos el útero, el ovario derecho y el ovario izquierdo. Muchas veces lo podemos tener en un solo corte, ¿sí? Pero es bueno hacer también el barrido para aproximarnos más a cada anexo. Y ahí la vejiga. Aquí, como estamos en este corte transversal, fíjense, se puede hacer la medida del diámetro longitudinal de cada ovario. Si bien el corte es transversal, a los ovarios los estamos viendo longitudinalmente. ¿Por qué? Por su posición. Entonces, se hace una medida longitudinal que está en amarillito y una medida transversal que está en celestito, en este mismo corte, ¿sí? Entonces se pueden hacer esas dos medidas, longitudinal y obviamente esta será el corte transversal, longitudinal y transversal. Claro, aquí es ideal porque se ven ambos ovarios en su máxima dimensión, pero muchas veces, por ejemplo, cuando hay bastante panículo adiposo, es mejor hacerlo uno por uno. Cuando apoyamos el transductor, a veces solo se ve un ovario y el otro no. Entonces, hay que mover el No, transductor y hay que estudiar los ovarios uno por uno. ahí media, ya más o menos 10 de Entonces, nota, en caso de visualización no adecuada por interposición de asas intestinales, mucho panículo adiposo, etcétera, hay que desplazar el transductor siempre en transversal hacia uno de los lados, angulando lateralmente hacia el anexo contralateral. Esa es otra forma también de ver los ovarios y todo esto lo vamos a hacer muy bien en la práctica. ¿Cómo se ve en ecografía transvaginal? La exploración de útero en corte longitudinal. Fíjense, cuando nosotros introducimos el transductor intracavitario, pues eso igual lo vamos a ver en la práctica. El transductor tiene estas muesquitas que es para que vayan los dedos de la persona, ¿verdad? Y tiene una jorobita o una muesquita única en uno de sus lados, que es la que nos indica que estamos ingresando en sagital o en corte longitudinal. Por lo tanto, cuando tenemos esta muesquita que va a ser nuestra seña, pues la tenemos que llevar hacia arriba y sabemos que estamos ingresando en un corte longitudinal. Entonces, podemos ver el transductor en sentido casi paralelo al eje del cuerpo del útero. Considerar las variantes de posición del útero, ¿sí? Y aquí exploramos pues todo, ¿verdad? Endometrio, fondo, cuerpo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, si tenemos un útero en anteflexión, pues lo vamos a ver en esta posición. En retroflexión, pues lo vamos a ver hacia abajo. Ahora fíjense cómo es el volumen o el espacio que este transductor logra captar. Pues logra captar solamente lo que es útero, trompas y ovarios. Más allá ya no va. Y la vejiga, pues ya sabemos que tiene que estar vacía. Entonces tenemos un útero en anteflexo y fíjense lo que vemos. Logramos ver, de esta manera se ve, logramos ver el cuerpo, el fondo y el cuerpo, ¿verdad? La parte anterior, la parte posterior y en el centro podemos ver la línea endometrial. Entonces vemos el fondo, el cuerpo, el endometrio. Pero esta es la manera en la cual visualizamos al útero. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo acá, ¿ven? Para ver
cuello uterino, lo que no estamos viendo aquí, hay que angular hacia abajo, porque fíjense, estamos viendo desde acá. ¿Se dan cuenta? La amplitud de imagen que forma. Entonces lo estamos viendo desde acá. Por eso lo vemos cortado. Si quisiéramos ver cuello, tenemos que angular el transductor más hacia abajo, más hacia posterior, para lograr ver cuello uterino. Pero lo que estamos viendo es justamente esta porcioncita. ¿Ven? Eso estamos viendo. Ahí vemos la pared anterior y la pared posterior del útero. En el siguiente corte longitudinal, elevando el mango del transductor en ángulo de 30 a 45 grados, ¿sí? Considerando las variantes, entonces vamos a poder explorar el cuello uterino. Entonces elevamos el mango a unos 30 a 45 grados, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a bajar lo que es el área del transductor de esta manera y vamos a poder ver ya la zona del cuello. Ya no podemos ver el fondo, ¿no es cierto? Solamente, fíjense, el abanico que hace la imagen, solamente podemos ver lo que es el cuello. Entonces, aquí está, ¿verdad? Estamos logrando visualizar el cuello uterino con un labio anterior, un labio posterior, ¿verdad? El canal endocervical, orificio interno, orificio externo. Y aquí arriba podemos ver ya parte del endometrio. Entonces ahí tenemos el canal endocervical, tenemos el labio cervical anterior, el labio cervical posterior. Y ahí tenemos el fornix vaginal posterior. Es decir, el fondo de lo que es la conexión con el canal vaginal. Y ahí tenemos el fondo de saco de Douglas, el cual pues sabemos que es un espacio virtual. Nota, la angulación del transductor depende de la posición del útero y del cuello. Se recomienda ecografía pélvica previa, siempre abdominal, la cual nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a tener una vista panorámica de la posición de los órganos. Entonces, cuando nos estamos iniciando en ecografía, siempre hagan una abdominal y luego, si es necesario, se hace una transvaginal. Habíamos dicho el corte longitudinal. Exploración del útero ahora en corte transversal. En el corte transversal, la imagen del útero en corte longitudinal, giramos el transductor 90 grados en sentido antihorario. Es decir, en sentido contra el horario de las manecillas del reloj. Fíjense, ¿verdad? Es decir, que lo giramos, si estamos con el transductor, con esta muesquita hacia arriba, giramos 90 grados hacia nuestra izquierda, ¿sí? ¿Ven? La muesquita queda hacia nuestra izquierda. Y a eso se le denomina corte transversal. Igual en un corte transversal, pues no vamos a ver, a no ser que elevemos, ¿no es cierto? Así en un corte transversal recto, pues vamos a ver transversalmente esta porción del útero. Y así estamos viéndolo, ¿verdad? Vemos el útero en su corte transversal, podemos ver el corte transversal también del endometrio. Entonces vemos el útero, vemos el endometrio, su pared anterior y su pared posterior. La exploración de anexos en la ecografía transvaginal, el transductor en transverso, ahí lo dejamos en transverso y lo angulamos lateralmente, a la derecha o a la izquierda de la paciente, con el fin de estudiar el anexo respectivo. El reparo anatómico son los vasos hipogástricos. Entonces, fíjense, queremos ver los anexos de un lado y del otro en un corte transversal. Podemos ver rápidamente los vasos hipogástricos. Ahí tenemos
un vaso hipogástrico. Ahí tenemos el ovario, en el cual podemos ver su folículo dominante. En realidad todo esto es el ovario, ¿sí? Desde acá viene, aquí, bueno, se pierde gran parte del ovario. Aquí tenemos un folículo dominante y aquí tenemos una arteria, otro vasito. Aquí tenemos otros folículos pequeños. Los ovarios se sitúan superior y medial a los vasos hipogástricos, ¿sí? Y obviamente se lo logra ver mucho mejor en una ecografía transvaginal. Entonces, estos vasos laten, ¿sí? Y los podemos ver de esa manera, porque transcurren longitudinalmente de esta manera.